La península ibérica de finales del siglo XV era un mosaico de tensiones religiosas, fracturas políticas y ambiciones dinásticas. Tras siglos marcados por guerras fronterizas, pactos inestables y disputas entre casas nobiliarias, el ascenso al trono de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón inauguró un proyecto de unificación política que buscaba, ante todo, estabilidad. Sin embargo, el corazón de ese proyecto no descansaba únicamente en lo militar o lo administrativo. También exigía una homogeneidad espiritual capaz de sostener el nuevo poder. En ese contexto, la idea de crear un tribunal religioso controlado directamente por la corona se volvió una herramienta funcional para centralizar autoridad y disciplinar a una sociedad convulsionada por el recelo mutuo entre cristianos viejos, conversos y minorías religiosas. La figura jurídica de la Inquisición no era novedosa. Existía desde el siglo XIII como un organismo eclesiástico dedicado a perseguir la herejía en nombre del papado. Había actuado en Francia frente a los cátaros y en la península contra focos disidentes dispersos. Pero esa Inquisición medieval gestionada directamente por Roma no tenía un poder estructural dentro de los reinos hispánicos. Para 1474, año en que Isabel accedió al trono castellano, la institución había perdido vigor y apenas operaba en casos aislados. Fue la corona la que vio en ese aparato dormido la posibilidad de moldearlo a su conveniencia. Un tribunal que, aunque formalmente dependiera del Papa, respondiera en la práctica a los intereses concretos del naciente Estado unificado. El contexto inmediato que impulsó la iniciativa fue la creciente preocupación por los conversos judíos. Desde mediados del siglo XV, miles de judíos se habían bautizado, algunos por convicción, otros por presión social o violencia directa, integrándose formalmente a la Iglesia. Pero el resentimiento y la sospecha sobre sus verdaderas prácticas religiosas seguían creciendo en la población cristiana. Los disturbios de 1449 en Toledo, la expansión de estatutos de limpieza de sangre y los rumores acerca de sinagogas clandestinas alimentaban la sensación pública de que la fe católica estaba siendo dañada desde dentro por supuestos cristianos que seguían practicando el judaísmo en secreto. Los reyes católicos comprendieron que la situación amenazaba la estabilidad social y que controlar ese fenómeno aumentaría su prestigio político. Pero también percibieron que un tribunal estrictamente papal escaparía a su influencia directa. Necesitaban un mecanismo espiritual que estuviera alineado con su proyecto político. En 1477, durante una visita a Sevilla, Isabel fue testigo del malestar profundo entre cristianos viejos y conversos. La tensión había llegado al límite y la presión popular pedía medidas ejemplares. En ese ambiente cargado, los monarcas iniciaron gestiones en Roma para solicitar al Papa Sixto IV la creación de una Inquisición propia, es decir, dependiente del papado pero controlada administrativamente por la corona española. La petición no era habitual, significaba dotar a un poder secular de una herramienta teológica para juzgar la ortodoxia. Y sin embargo, Sixto IV accedió en parte por la influencia creciente de los reyes católicos en Europa y en parte por la percepción de que la situación en Castilla requería un control urgente sobre los conversos. El 1 de noviembre de 1478, mediante la bula Exigit Sincerae Devotionis, el Papa otorgó la autorización oficial. El documento permitía a los monarcas nombrar inquisidores propios en sus reinos con plena jurisdicción en temas de fe. Sin embargo, aunque la bula definía la base canónica, fueron los reyes católicos quienes estructuraron el funcionamiento concreto del tribunal, adaptándolo a sus necesidades. El Santo Oficio que surgió no fue una simple extensión de la Inquisición medieval, fue un organismo híbrido, religioso en su fundamento, pero profundamente político en su propósito. La puesta en marcha fue progresiva. En 1480 se estableció formalmente el primer tribunal en Sevilla, una ciudad con un alto número de conversos y una intensa vida económica. Los primeros inquisidores, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, comenzaron de inmediato a recibir denuncias y a investigar supuestos casos de judaizantes. La respuesta social inicial fue compleja. Mientras sectores de cristianos viejos celebraban la llegada de una herramienta que validara sus sospechas, otros temían la inestabilidad que podía generar un tribunal con poder para confiscar bienes, encarcelar sin aviso previo e intervenir en la vida privada.
Los propios eclesiásticos observaban con recelo que un órgano tan poderoso dependiera más de la corona que del clero. En pocos meses, el tribunal sevillano realizó sus primeras investigaciones masivas. El sistema dependía en gran medida de las denuncias anónimas, algo que fomentaba la participación popular, pero también abría la puerta a venganzas personales y rivalidades económicas. Aún así, para los reyes católicos el mecanismo funcionaba. Enviaba un mensaje contundente sobre la defensa de la ortodoxia, reforzaba su autoridad en ciudades donde el poder local era volátil y servía para disciplinar a grupos sospechosos de lealtades divididas. La Inquisición temprana no perseguía todavía a protestantes, alumbrados ni humanistas. Su objetivo inicial era claro: regular el mundo converso y garantizar, por la vía de la coerción, la unidad religiosa. La expansión del tribunal fue rápida. Para 1482 se había nombrado al primer inquisidor general, Tomás de Torquemada, una figura clave en la consolidación del sistema. Torquemada, confesor de la reina Isabel, era un dominico austero, profundamente convencido de la necesidad de purificar la fe. Su nombramiento no solo reforzó la autoridad del Santo Oficio, sino que estableció una estructura jerárquica estable, con tribunales distribuidos por todo el territorio y un modelo administrativo centralizado. Bajo su dirección, la Inquisición dejó de ser un instrumento aislado para convertirse en una red judicial que atravesaba toda la sociedad castellana. La llegada de Torquemada coincidió con la fase más rígida del tribunal. Se definieron procedimientos, se construyeron cárceles específicas y se elaboraron manuales basados en el derecho canónico para regular los interrogatorios. El Santo Oficio desarrolló un estilo particular de actuar: secreto procesal, aislamiento de los acusados, presunción de culpabilidad en casos de sospecha reiterada y un sistema de confiscaciones que, más allá de su justificación doctrinal, contribuía a financiar la maquinaria inquisitorial. Los reyes católicos, conscientes del impacto económico y político de estas medidas, permitieron que la Inquisición funcionara casi como un brazo del Estado, capaz de intervenir donde la autoridad civil encontraba resistencia. A finales de la década de 1480, el tribunal ya se había convertido en una institución temida, eficiente y políticamente útil. Los monarcas encontraron en él un mecanismo para asegurar su proyecto de unificación religiosa, un proyecto que consideraban indispensable para cimentar la nueva España que estaban construyendo. Bajo ese marco se cerraba la primera etapa del Santo Oficio: la justificación papal, la organización inicial, la figura de Torquemada y la expansión territorial habían dado forma a uno de los organismos más poderosos de la historia europea. El objetivo inicial: los conversos judíos. El foco original de la Inquisición española no fue una herejía abstracta ni un deseo genérico de purificar la fe, sino un fenómeno profundamente social: la desconfianza hacia los conversos judíos. Desde el siglo XIV, la península había sido escenario de tensiones interreligiosas que estallaron con violencia en 1391, cuando una ola de pogromos arrasó los barrios judíos de Sevilla, Córdoba, Valencia y otras ciudades. Miles de judíos murieron y decenas de miles se bautizaron para salvar la vida. Aquella conversión masiva, impulsada por el terror y no por una convicción espiritual, marcó a generaciones. Los nuevos cristianos, llamados conversos o cristianos nuevos, se integraron en la vida social, económica y administrativa, pero su presencia despertaba recelos constantes entre los cristianos viejos, que los consideraban una amenaza para la pureza religiosa y un factor de inestabilidad. A lo largo del siglo XV, los conversos ascendieron en cargos municipales, destacaron como recaudadores, comerciantes, banqueros o médicos. Muchos prosperaron rápidamente, lo que avivó envidias y tensiones económicas. La idea de que seguían practicando en secreto el judaísmo se convirtió en un rumor persistente que circulaba en sermones, mercados y cortes locales. No importaba que muchos conversos hubieran adoptado sinceramente la fe cristiana, la sospecha flotaba sobre todos ellos, sin distinción. Desde Toledo hasta Córdoba, los estatutos de limpieza de sangre proliferaban y convertían la ascendencia judía en una marca social que ni el bautismo borraba.
En ese clima, la figura del judaizante secreto, es decir, el cristiano nuevo que observaba prácticas mosaicas sin abandonar públicamente el cristianismo, se transformó en el enemigo ideal para justificar un tribunal que vigilara de cerca la ortodoxia. Cuando la Inquisición se instauró formalmente en Sevilla en 1480, puso el foco justamente en esa sospecha: averiguar si existían conversos que, pese a haber recibido el bautismo, seguían encendiendo velas al inicio del sábat, guardando dietas rituales, recitando plegarias hebreas o visitando discretamente a rabinos expatriados. La lógica inquisitorial partía de una premisa rígida: dado que el bautismo marcaba un compromiso eterno con la fe cristiana, cualquier retorno al judaísmo constituía una apostasía grave. Y esa apostasía, en la visión teológica del siglo XV, merecía ser investigada con severidad. Las primeras pesquisas demostraron lo que la corona esperaba encontrar: casos aislados de familias que seguían manteniendo algunas costumbres judías, ya fuera por nostalgia cultural o por educación familiar. Pero la Inquisición convirtió esas excepciones en un fenómeno generalizado. El uso de denuncias anónimas disparó el número de acusaciones. Bastaba la sospecha de un vecino resentido o un competidor económico para iniciar un proceso. La maquinaria inquisitorial respondía a una lógica burocrática. Cada denuncia debía ser investigada, cada testimonio registrado, cada conducta sospechosa analizada bajo la lupa del tribunal. Con el tiempo, esa dinámica generó un clima de miedo permanente entre los conversos, que vigilaban cada gesto cotidiano para evitar cualquier interpretación ambigua. Las audiencias inquisitoriales se basaban en la declaración de testigos que podían permanecer en secreto, lo que garantizaba la colaboración de la población sin miedo a represalias. Se elaboraron listas de prácticas consideradas judaizantes: bañarse el viernes por la tarde, evitar el consumo de cerdo, vestir ropa limpia al inicio del sábat o recitar oraciones familiares. La Inquisición asumía que esos comportamientos eran pruebas de una apostasía oculta, incluso cuando formaban parte de costumbres domésticas no necesariamente religiosas. El tribunal buscaba patrones, no confesiones voluntarias, y los inquisidores actuaban con la convicción de que estaban erradicando una amenaza para la unidad cristiana. El impacto social fue inmediato. Familias completas fueron detenidas para ser interrogadas, comunidades enteras quedaron paralizadas y muchos conversos comenzaron a competir por demostrar una ortodoxia más estricta que la de los cristianos viejos. Asistencia constante a misa, ostentación de símbolos religiosos y denuncias voluntarias contra otros conversos para desviar sospechas. Ese fenómeno creó una espiral de delación que reforzó el poder del Santo Oficio. La Inquisición, lejos de investigar desde arriba, se alimentaba desde abajo, de resentimientos locales, tensiones familiares y disputas económicas que adquirían un barniz religioso. En ciudades como Sevilla, Córdoba, Toledo y Ciudad Real, los primeros años del tribunal se caracterizaron por procesos masivos. Las cárceles del Santo Oficio se llenaron con rapidez y las confiscaciones de bienes comenzaron a financiar el crecimiento de la institución. Para la corona, esto representaba un doble beneficio. Por un lado, fortalecía la unidad religiosa que consideraban necesaria para el proyecto político que estaban consolidando. Por otro, generaba ingresos en un momento en el que la Guerra de Granada absorbía enormes recursos. Aunque los reyes católicos nunca declararon abiertamente que la Inquisición debía ser un instrumento económico, es evidente que la confiscación de bienes facilitaba el financiamiento del aparato administrativo y judicial del tribunal. La figura de Tomás de Torquemada jugó un papel decisivo en esta etapa. Convencido de que la comunidad converso judía constituía un riesgo espiritual para el reino, impulsó una vigilancia estricta y homogénea en todos los tribunales. Bajo su supervisión, el Santo Oficio se expandió hacia Castilla la Vieja, Aragón, Cataluña y Valencia. La Inquisición dejó de ser un tribunal localizado para convertirse en una red institucional sistemática. Torquemada promovió además la creación de manuales de conducta inquisitorial que establecían normas precisas, cómo interrogar, cuándo utilizar la tortura, qué señales debían interpretarse como herejía y cómo proceder ante la sospecha de grupos enteros. El efecto fue una atmósfera de control constante.
Los conversos comenzaron a modificar sus vidas para evitar cualquier interpretación maliciosa. Cambiaban sus hábitos culinarios, adoptaban nombres abiertamente cristianos, buscaban matrimonios con cristianos viejos y evitaban reunirse entre ellos en público. Aún así, la sospecha era difícil de disipar. Incluso quienes alcanzaban cargos importantes o demostraban una piedad intensa podían ser denunciados por motivos triviales. La Inquisición había convertido la fe en un espacio vigilado. La presión se agudizó en la década de 1490, cuando la Guerra de Granada entraba en su fase final y el discurso de unidad religiosa se volvió un componente esencial del poder real. Consolidar la victoria militar sobre el último reino musulmán implicaba también purificar ideológicamente la sociedad cristiana. Para los conversos, ese momento significó una intensificación de la vigilancia inquisitorial. El tribunal perseguía cualquier señal de disidencia y lo hacía con un rigor cada vez mayor. Al mismo tiempo, los cristianos viejos veían en la Inquisición una herramienta que validaba sus prejuicios y reforzaba su superioridad social. La noción de limpieza de sangre se volvió un criterio de acceso a cargos públicos, órdenes religiosas y universidades. La presencia de conversos en posiciones de poder, antes tolerada aunque conflictiva, se transformó en un tema políticamente explosivo. La Inquisición actuaba como el árbitro invisible capaz de legitimar o destruir reputaciones. A finales del siglo XV, el Santo Oficio había logrado su primer gran objetivo: disciplinar y controlar a la comunidad converso-judía, generando un modelo de vigilancia que pronto se extendería a otras minorías. La estructura del Santo Oficio. La Inquisición española, tal como terminó configurándose entre las décadas de 1480 y 1490, no fue una simple extensión de la autoridad eclesiástica ni un tribunal improvisado dedicado a perseguir desviaciones doctrinales. Su fuerza y su durabilidad se explican por la compleja arquitectura institucional que la sostuvo. Una maquinaria jurídica, administrativa y financiera diseñada para operar en todo el territorio con una eficiencia casi burocrática. Su estructura interna reflejaba la misión que los reyes católicos le habían encomendado: garantizar la ortodoxia religiosa y, de manera no declarada pero evidente, fortalecer la centralización política del Estado. En la cúspide de esa estructura se encontraba el Inquisidor General, figura impuesta tras la llegada de Tomás de Torquemada al cargo en 1483. Aunque nombrado por el Papa, el Inquisidor General actuaba en la práctica bajo el aval directo de la corona. Su autoridad era absoluta dentro del Santo Oficio, supervisaba los tribunales locales, nombraba inquisidores, definía procedimientos, establecía manuales de conducta, revisaba apelaciones y recibía informes constantes sobre los procesos en curso. El Inquisidor General se convertía así en el eje de una red jerárquica que respondía tanto a Roma como al poder real, aunque este último influía decisivamente en cada etapa del funcionamiento interno. La oficina del Inquisidor General trabajaba con una institución clave, el Consejo Supremo de la Inquisición, conocido también como Suprema. Este órgano colegiado, compuesto por juristas y teólogos de confianza, era la instancia que monitoreaba la actividad de todos los tribunales del reino. Establecía criterios comunes, uniformaba sentencias, resolvía discrepancias y actuaba como un centro de control administrativo. La Suprema tenía sede estable en Castilla y su papel era doble. Por un lado, evitar excesos locales que pudieran perjudicar la legitimidad del tribunal. Por otro, asegurar que ningún territorio divergiera demasiado de las líneas marcadas por la corona y por el Inquisidor General. Debajo de esta cúspide se desplegaba el verdadero entramado del Santo Oficio. Los tribunales locales, instalados en ciudades estratégicas como Sevilla, Toledo, Córdoba, Valladolid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Granada, Mallorca o Llerena. Cada uno estaba compuesto por un conjunto de oficiales que actuaban con funciones estrictamente definidas. El corazón de ese equipo eran los dos inquisidores titulares, generalmente clérigos de formación teológica sólida y experiencia en asuntos jurídicos. Su responsabilidad principal era conducir los procesos, analizar denuncias, autorizar arrestos, ordenar interrogatorios y dictar sentencias. Sin embargo, rara vez actuaban solos.
Su autoridad se complementaba con un grupo de especialistas que garantizaban que el sistema funcionara como un reloj. Entre estos funcionarios se encontraba el fiscal del Santo Oficio, una figura clave en la lógica procesal inquisitorial. Lejos de ser un acusador personal, el fiscal actuaba en nombre de la fe y de la institución. Su tarea consistía en sintetizar las denuncias, presentar los cargos, argumentar la culpabilidad del acusado y solicitar penas acorde a la gravedad del delito. El fiscal se nutría de informes, rumores, declaraciones y testimonios recogidos en fases previas. Su papel convertía la sospecha social en materia jurídica. Para sostener esa maquinaria, el tribunal contaba con un notario o escribano encargado de registrar meticulosamente cada acto procesal. Declaraciones, interrogatorios, inventarios de bienes, comparecencias y sentencias. La escritura notarial era el pilar de la legitimidad del Santo Oficio. Lo que no quedaba por escrito prácticamente no existía, y la precisión de esos documentos permitía a la Suprema revisar casos y corregir errores. El registro detallado, unido al secreto procesal, convertía cada expediente en un universo cerrado al que solo los funcionarios autorizados podían acceder. Junto al notario se encontraba el alguacil, encargado de ejecutar las órdenes del tribunal, arrestar a los acusados, conducirlos a las cárceles secretas, custodiar sus pertenencias y garantizar la seguridad de los inquisidores durante las sesiones públicas. En un nivel inferior operaban los familiares del Santo Oficio, la figura más polémica de la Inquisición. Estos familiares eran la extensión del tribunal en la vida cotidiana, ciudadanos laicos autorizados a portar armas y actuar como informantes, vigilantes y colaboradores de los inquisidores. Su presencia generaba temor porque podían intervenir en nombre del tribunal sin previo aviso, recolectar información sensible y transmitirla a los oficiales inquisitoriales. Ser familiar de la Inquisición otorgaba prestigio, protección legal y, a veces, oportunidades económicas. Eso hacía que muchos aspiraran al puesto, convirtiéndolo en un mecanismo de control social capilar. Los tribunales locales se apoyaban además en un sistema de visitadores, enviados desde la Suprema para inspeccionar periódicamente el funcionamiento de cada sede y prevenir abusos. Estos visitadores tenían autoridad para auditar procesos, revisar archivos, entrevistar a funcionarios y verificar que las cárceles se mantuvieran bajo normas mínimas de higiene y orden. Aunque su presencia buscaba evitar excesos que pusieran en peligro la reputación del Santo Oficio, también reforzaba el control central sobre los territorios más distantes. Otro elemento estructural importante eran las cárceles secretas, ubicadas generalmente en los edificios anexos al tribunal. Estas cárceles no estaban diseñadas para castigar, sino para aislar a los acusados mientras duraba el proceso. Aunque las condiciones variaban según el tribunal y la época, su función era garantizar que los acusados no pudieran comunicarse con el exterior, destruir pruebas o coordinar testimonios. La incomunicación permitía a los inquisidores mantener un control absoluto sobre la información y, unida al temor de la tortura, contribuía a quebrar emocionalmente a los detenidos. Las cárceles estaban divididas en celdas individuales y colectivas, y el acceso a los presos se realizaba bajo protocolos estrictos. La estructura financiera de la Inquisición era igualmente sofisticada. El tribunal se financiaba con diversas fuentes: confiscación de bienes de los condenados, multas, donaciones, censos y rentas eclesiásticas. Cada tribunal local administraba un tesoro propio, supervisado por un contador y un receptor, quienes llevaban libros detallados sobre ingresos y gastos. Este aspecto económico fortalecía la autonomía del Santo Oficio y permitía su expansión sin depender completamente de la corona o de las autoridades eclesiásticas. La confiscación de bienes, además, convertía cualquier proceso en una empresa potencialmente rentable, lo que alimentaba la idea de que la Inquisición perseguía a los conversos por motivos financieros tanto como doctrinales. El sistema inquisitorial también contaba con un engranaje educativo y doctrinal: los censores. Estos especialistas revisaban textos, sermones, manuscritos y materiales impresos en busca de errores teológicos o desviaciones doctrinales. Su función se volvió crucial en los siglos XVI y XVII, cuando el humanismo, la reforma protestante y la expansión de la imprenta amenazaban con introducir ideas consideradas peligrosas.
Si bien su papel se desarrollaría plenamente en capítulos posteriores, ya desde los primeros años la Inquisición mostraba un interés marcado por controlar la circulación del pensamiento. Toda esta estructura tenía un objetivo claro: convertir la sospecha en procedimiento, el procedimiento en sentencia y la sentencia en un acto público que reafirmara la autoridad del Santo Oficio. La potencia del sistema radicaba en su capacidad de operar en múltiples niveles, ya fueran jurídico, social, político y simbólico, sin perder coherencia interna. La uniformidad de sus métodos garantizaba que una acusación en Sevilla siguiera criterios similares a una denunciada en Zaragoza o en Barcelona. Esta homogeneidad alimentaba la percepción de inevitabilidad. La Inquisición podía estar en todas partes. La estructura se perfeccionó a lo largo de décadas, pero los fundamentos establecidos en la etapa inicial definieron la naturaleza del Santo Oficio por siglos, un tribunal que combinaba burocracia, teología, vigilancia social y coerción, capaz de intervenir en la vida íntima de los ciudadanos y de proyectar la autoridad de la corona sobre todo el territorio. Esa maquinaria se activaba plenamente cuando llegaba el momento de investigar, interrogar y obtener confesiones, procesos en los que el método inquisitorial alcanzaba su expresión más temida. Métodos de investigación y tortura. El poder de la Inquisición no residía únicamente en su estructura jurídica ni en la amplitud de su jurisdicción territorial, sino en el modo en que investigaba, interrogaba y obtenía confesiones. Su método combinaba una sólida base jurídica derivada del derecho canónico con un mecanismo de coerción psicológica y física destinado a quebrar la resistencia del acusado. La eficacia del Santo Oficio dependía precisamente de ese equilibrio entre procedimiento formal y presión emocional, un equilibrio que transformaba cada proceso inquisitorial en una experiencia devastadora para quienes caían dentro de su órbita. El punto de partida de cualquier investigación era la denuncia, que podía ser anónima y provenir de cualquier miembro de la comunidad. La Inquisición alentaba explícitamente a los fieles a informar sobre comportamientos sospechosos mediante sermones, edictos y visitas pastorales. Este sistema convertía las tensiones sociales, rivalidades familiares y conflictos económicos en material procesal. Una vez recibida la denuncia, los inquisidores la examinaban para decidir si había suficientes indicios para iniciar una pesquisa formal. El acusado desconocía tanto la existencia de la denuncia como la identidad de quienes la habían presentado. Si la sospecha se consideraba fundada, el tribunal emitía un mandato de detención. La captura podía producirse de noche o de día, sin previo aviso, y generalmente sin permitir que el acusado se despidiera de su familia o buscara asesoría legal. Una vez recluido en las cárceles secretas, el proceso quedaba completamente bajo control del tribunal. A diferencia de la justicia civil, la inquisitorial imponía un estricto secreto procesal. El acusado no sabía quién lo había denunciado, qué pruebas existían contra él ni quiénes testificarían durante el juicio. Este aislamiento no solo garantizaba la seguridad de los testigos, sino que creaba una atmósfera de incertidumbre que debilitaba emocionalmente al acusado. El proceso judicial seguía una secuencia precisa. En primer lugar, se realizaba la audiencia de cargos, una lectura formal de las acusaciones redactada por el fiscal del Santo Oficio. El acusado podía responder, pero su defensa se encontraba limitada por el desconocimiento de los testigos y de la evidencia. La Inquisición permitía la presentación de inhibiciones, es decir, listas de posibles enemigos personales que pudieran haber presentado denuncias por motivos espurios. Sin embargo, esta práctica rara vez servía para revertir el curso del proceso. Los inquisidores podían ignorar la inhibición si consideraban las pruebas suficientes. La base de las investigaciones consistía en la acumulación de testimonios. Los testigos declaraban sin presencia del acusado y quedaban registrados por el notario del tribunal. Las declaraciones se clasificaban según su carácter directo o indirecto, pero incluso los rumores podían ser considerados indicios cuando provenían de múltiples fuentes. La lógica inquisitorial asumía que la herejía era un delito oculto y por lo tanto difícil de probar mediante evidencia material. De ahí la importancia de los patrones de conducta y las señales interpretadas como prácticas judaizantes, moriscas o heréticas. Cuando las declaraciones y evidencias no eran suficientes para obtener una confesión, los inquisidores podían recurrir a una herramienta temida, la tortura judicial.
Su uso estaba regulado por el derecho canónico, que la justificaba solo cuando existían indicios vehementes de culpabilidad y el acusado persistía en negar los cargos. Aunque la Inquisición afirmaba que la tortura no debía causar derramamiento de sangre ni mutilaciones permanentes, en la práctica las técnicas empleadas provocaban un sufrimiento extremo. Entre los métodos más utilizados se encontraba el potro, una mesa o caballete donde el acusado era atado de pies y manos mientras se tensaban sogas que estiraban y dislocaban sus articulaciones. La progresión del tormento dependía de la resistencia del acusado y de la evaluación de los inquisidores. Otro método común era la garrucha, una polea situada en el techo. El acusado era elevado por los brazos atados a la espalda y luego dejado caer bruscamente sin tocar el suelo, lo que provocaba dislocaciones traumáticas. En algunos casos se añadían pesos a los pies para intensificar el dolor. El toca, o tortura del agua, era quizá el método más inquietante. El acusado era inmovilizado mientras se le introducía una tela en la boca y se vertía agua en grandes cantidades, produciendo sensación de ahogo y asfixia. Aunque no dejaba marcas visibles, generaba un terror profundo y una angustia psicológica que podía quebrar incluso a los más resistentes. La Inquisición defendía este método como una forma controlada de presión, pero las consecuencias físicas podían ser severas. Es importante destacar que la tortura no se aplicaba en todos los procesos ni de manera indiscriminada. Su uso estaba sujeto a autorización específica y quedaba registrado por escrito. Sin embargo, la sola posibilidad de enfrentarla tenía un efecto devastador. Muchos acusados confesaban antes de ser sometidos al tormento por miedo al dolor o por desesperación dentro de las cárceles secretas. La Inquisición insistía en que las confesiones bajo tortura debían ser ratificadas posteriormente, sin coacción, para considerarse válidas, pero la presión psicológica del encarcelamiento hacía que rara vez se retractaran. El procedimiento inquisitorial incluía también la figura de la confesión espontánea, incentivada mediante edictos de gracia que ofrecían penas menores a quienes acudieran voluntariamente a reconocer prácticas heréticas. Esta estrategia permitía al tribunal obtener confesiones masivas y ampliar su margen de vigilancia. En época de sospecha generalizada, los edictos de gracia podían provocar una oleada de delaciones internas dentro de comunidades conversas o moriscas. Una vez concluida la investigación, el tribunal elaboraba la sentencia, que podía variar desde simples penitencias como ayunos, rezos o uso de San Benito, hasta confiscación de bienes, prisión perpetua o la entrega del condenado al brazo secular para su ejecución. La Inquisición, en sentido jurídico, no ejecutaba la pena de muerte. Entregaba al condenado a la autoridad civil con la recomendación de una pena severa, que en la práctica significaba la hoguera. Este procedimiento permitía a la institución mantener una distancia formal respecto del acto final, aunque la sentencia inquisitorial determinaba completamente el destino del condenado. El énfasis en el secreto, la capacidad de aislamiento, la presión psicológica, el uso regulado de la tortura y la elaboración meticulosa de expedientes transformaron los procesos inquisitoriales en un engranaje capaz de doblegar voluntades. No se trataba solo de descubrir la verdad, sino de producirla bajo los parámetros establecidos por el tribunal. La confesión se convertía en la culminación de un proceso diseñado para mostrar la autoridad incuestionable del Santo Oficio. Los grandes autos de fe. Los autos de fe fueron la manifestación pública más visible, teatral y ritualizada del poder inquisitorial. Si los interrogatorios secretos y las cárceles ocultas constituían el engranaje silencioso del Santo Oficio, los autos de fe eran su rostro ceremonial, un espectáculo cuidadosamente diseñado para reforzar la autoridad religiosa y política, intimidar a la población y escenificar la victoria de la ortodoxia sobre la disidencia. Estas ceremonias, que alcanzaron su apogeo entre los siglos XVI y XVII, combinaban liturgia, procesión, justicia penal y escenografía urbana en un evento que podía durar horas o incluso días y convocar a multitudes de toda la región. El auto de fe comenzaba mucho antes de la jornada pública. La preparación implicaba semanas de organización en las que intervenían autoridades civiles, eclesiásticas y del Santo Oficio. En primer lugar, los inquisidores seleccionaban los casos que serían presentados públicamente. No todos los condenados participaban,
Solo aquellos cuyas sentencias se consideraban ejemplares, ya fuera por la gravedad del delito o por el impacto social del acusado. El objetivo era ofrecer un mensaje contundente y simbólico a la comunidad. Luego se elaboraban listas detalladas que enumeraban los nombres, delitos y penas de los condenados, listas que se enviaban a las autoridades locales para coordinar la logística del evento. El día señalado, la ciudad amanecía transformada. Las calles principales se adornaban con tapices, telas y emblemas religiosos, y se levantaban estrados desde donde las autoridades y los representantes de las grandes familias observarían la ceremonia. En muchos casos, se construía un gran tablado en la plaza central o frente a la catedral, desde donde se leerían las sentencias. Desde temprano, artesanos, comerciantes, campesinos y viajeros de pueblos vecinos acudían para presenciar el espectáculo, que funcionaba como una mezcla de acto religioso y celebración urbana. La multitud convertía el auto de fe en un acontecimiento social, reforzando su carácter performativo. Los condenados, por su parte, eran llevados desde las cárceles secretas al lugar del auto. Vestían el San Benito, un hábito de penitencia que variaba según la gravedad del delito. Podía incluir símbolos de llamas, figuras demoníacas o cruces verdes. Aquellos sentenciados a la muerte aparecían con capirotes altos y decoraciones que indicaban su condición de obstinados o relapsos. El recorrido desde el tribunal hasta la plaza se realizaba en procesión, acompañado por frailes dominicos que instaban a los condenados a arrepentirse. La tensión emocional era intensa. Algunos lloraban, otros se mostraban resignados y unos pocos intentaban mantener la compostura pese al estigma público. La primera parte del auto consistía en una misa solemne, celebrada generalmente en presencia del obispo o de representantes de alto rango. La liturgia marcaba la dimensión espiritual del acto. Se presentaba la lucha contra la herejía como una batalla por la salvación del alma. La misa culminaba con el juramento de fidelidad a la fe católica por parte de todos los participantes y autoridades, incluyendo a magistrados civiles, lo que reforzaba la unión entre Iglesia y Estado en la defensa de la ortodoxia. Luego venía el punto central, la lectura de las sentencias. El secretario del tribunal, acompañado por el fiscal y los inquisidores, leía en voz alta los expedientes resumidos de cada condenado, sus orígenes, los cargos, la confesión y la pena impuesta. El público escuchaba en silencio, interrumpido solo por susurros, gestos de indignación o muestras de compasión hacia algunos acusados. Las sentencias podían ir desde la abjuración leve, que implicaba penitencias menores, hasta la relajación al brazo secular, es decir, la entrega del condenado a la justicia civil para su ejecución. La lectura de sentencias tenía una función pedagógica. Permitía a la población comprender qué comportamientos eran considerados peligrosos, qué prácticas resultaban sospechosas y cuáles eran los límites de la ortodoxia. El auto de fe se transformaba así en un manual público de conducta y advertencia. Cada caso, cada frase pronunciada en la lectura constituía una lección para los que observaban. Mantenerse dentro de los parámetros marcados por el Santo Oficio significaba seguridad. Desviarse podía conducir al tablado. Tras la lectura, los condenados que recibían penas menores eran conducidos de nuevo a las cárceles u obligados a realizar penitencias públicas, como desfilar por la ciudad o asistir a misas específicas. Aquellos sentenciados a la muerte eran entregados a las autoridades civiles, quienes se encargaban de llevarlos al lugar de ejecución, generalmente fuera de las murallas de la ciudad. Aunque la ejecución no formaba parte técnica del auto de fe, la asociación entre ambas ceremonias era inevitable. La hoguera, símbolo extremo de la purificación mediante el fuego, se convirtió en la imagen más persistente de la Inquisición. El momento de la ejecución variaba. En algunos casos se realizaba el mismo día, en otros al día siguiente. Las autoridades civiles se aseguraban de que el acto fuera público para reforzar su carácter ejemplar. A diferencia del tribunal inquisitorial, que insistía en mantener un velo de distancia formal respecto a la muerte, el brazo secular ejecutaba la sentencia con la solemnidad propia del castigo público. En ocasiones se aplicaban garrotes a los condenados antes de encender la hoguera, una práctica que buscaba atenuar el sufrimiento pero que no eliminaba el aspecto simbólico del fuego purificador.
Los autos de fe más famosos, como el que tuvo lugar en Madrid en 1680, adquirieron dimensiones casi teatrales. Aquel evento reunió a miles de asistentes, contó con la presencia del rey Carlos II y se convirtió en un acto político de reafirmación de la monarquía. Las crónicas describen cómo la ciudad se vistió de gala, cómo las familias nobles competían por los mejores lugares en los balcones y cómo los condenados desfilaron ante una multitud expectante. En esos casos, el auto de fe trascendía la función inquisitorial y se convertía en una expresión del orden social de la época. Sin embargo, más allá del espectáculo, los autos de fe tenían un impacto profundo en la psicología colectiva. La exposición pública del castigo producía un efecto disciplinador. Quienes asistían comprendían que la frontera entre la ortodoxia y la herejía estaba vigilada con rigor. La combinación de música sacra, discursos solemnes, símbolos visuales y sentencias pronunciadas ante miles de personas convertía el auto de fe en una herramienta incomparable de control social. Los autos de fe también cumplían una función administrativa. Cerraban formalmente los procesos, permitían al tribunal registrar la aplicación de las penas y facilitaban la reintegración controlada de ciertos condenados a la vida cotidiana. Quienes recibían penitencias debían portar sanbenitos durante años, lo que los estigmatizaba ante la comunidad y reforzaba la memoria colectiva del castigo. Hacia finales del siglo XVII, el esplendor de los autos de fe comenzó a disminuir, aunque su poder simbólico persistió durante generaciones. La expulsión de los judíos, 1492. La expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón en 1492 no puede entenderse sin el clima de hostilidad religiosa, presión social y vigilancia inquisitorial que se había consolidado en las décadas previas. Aunque la decisión final adoptada por los reyes católicos tuvo múltiples causas, la Inquisición desempeñó un papel crucial en la construcción del discurso que legitimó la expulsión. A través de años de procesos contra conversos, denuncias de judaizantes y autos de fe públicos, el Santo Oficio había creado la percepción de que el judaísmo constituía no solo una minoría religiosa, sino una amenaza interna para la integridad espiritual del reino. El contexto político era decisivo. España estaba en el umbral de un cambio histórico. La Guerra de Granada llegaba a su fin tras 10 años de campañas militares, y la unificación territorial bajo un mismo proyecto monárquico parecía finalmente al alcance. La victoria sobre el último reino musulmán de la península reforzó la idea de que la unidad religiosa era indispensable para consolidar ese proyecto. No se trataba únicamente de una cuestión doctrinal. Para Isabel y Fernando, la cohesión religiosa garantizaba estabilidad política, disciplina social y fidelidad al trono. En ese ambiente, la presencia de comunidades judías activas y culturalmente fuertes contrastaba con la narrativa de uniformidad cristiana que los monarcas promovían. Aunque los judíos habían mantenido un papel fundamental en la economía, la medicina, la administración y el comercio desde hacía siglos, su existencia se percibía cada vez más como un obstáculo al ideal de unidad. Los rumores de que algunos judíos ayudaban a los conversos a mantener prácticas secretas reforzaron la ecuación entre judíos y peligro espiritual. La Inquisición había investigado y condenado a cientos de conversos bajo cargos de judaizar. En muchos procesos, los inquisidores afirmaban que los acusados habían sido instruidos, aconsejados o encubiertos por familiares o vecinos judíos. Aunque estas afirmaciones carecían de evidencia sólida en una mayoría de los casos, su repetición constante en sentencias, sermones y autos de fe creó una narrativa persistente. El discurso oficial del Santo Oficio insistía en que la existencia misma de comunidades judías dificultaba la conversión sincera de los conversos. Según esa lógica, mientras hubiera judíos viviendo abiertamente en el reino, los conversos encontrarían en ellos una referencia capaz de reconducirlos a las ceremonias de Moisés. Esa idea fue expresada de manera explícita en los informes enviados por el inquisidor general Tomás de Torquemada a los reyes católicos a finales de la década de 1480. Torquemada argumentaba que la única forma de garantizar la pureza de la fe en los conversos era eliminar la influencia directa de los judíos. No proponía su exterminio físico, sino su expulsión. En su visión, la separación radical entre bautizados y no bautizados
Era la única vía para impedir el retorno al judaísmo y para proteger la unidad cristiana. El 31 de marzo de 1492, pocas semanas después de la toma de Granada, los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión en el Palacio de la Alhambra. El documento afirmaba que, tras profundas reflexiones, se había decidido expulsar a todos los judíos que no aceptaran el bautismo. Su argumento central retomaba la narrativa inquisitorial, alegaba que los judíos influían negativamente sobre los conversos, que los apartaban de la fe cristiana y que mantenían prácticas que perturbaban la estabilidad religiosa. La decisión era irrevocable y se aplicaba a todos los judíos de Castilla y Aragón sin excepción. El edicto otorgaba un plazo breve, hasta finales de julio de ese año, para abandonar los territorios. Los judíos debían vender propiedades, liquidar negocios y resolver asuntos legales en pocas semanas. No podían llevar consigo oro, plata ni armas, lo que los obligaba a vender sus pertenencias a precios ínfimos. Para muchos, la única alternativa al exilio era el bautismo, lo que convirtió a 1492 en un año de conversiones masivas, algunas sinceras, otras forzadas por la desesperación. La salida de los judíos se produjo en oleadas. Familias enteras se dirigieron hacia Portugal, Navarra, el norte de África, los territorios otomanos y los estados italianos. En Lisboa se formaron comunidades enteras de expulsados. En Constantinopla, el sultán Bayezid II ordenó recibirlos afirmando que España empobrece a su reino expulsando a sus sabios. La diáspora sefardí se extendió por el Mediterráneo y dejó una huella cultural y lingüística duradera. En ciudades como Salónica, los judíos expulsados de la península se convirtieron en la mayoría de la población durante siglos. Las consecuencias fueron profundas. Desde el punto de vista humano, la expulsión significó el desmembramiento de familias, la pérdida de raíces centenarias y el trauma de un exilio forzado. Desde el punto de vista económico, Castilla y Aragón perdieron comunidades enteras de artesanos, médicos, comerciantes, financistas y traductores. Algunos sectores intentaron minimizar este impacto argumentando que muchos judíos destacados se habían convertido, pero la realidad es que la estructura social y económica del reino sufrió una transformación abrupta. Para la Inquisición, sin embargo, la expulsión representó un refuerzo simbólico de su papel. El edicto de 1492 confirmaba la narrativa de que el tribunal había sido instrumental en detectar el problema y en justificar la necesidad de eliminar la influencia judía. Después de la expulsión, el Santo Oficio dedicó sus energías principalmente a vigilar a los conversos recién bautizados. El judaísmo público había desaparecido de la península, pero la sospecha no se había extinguido. Se desplazó hacia las familias conversas que ahora debían demostrar su fidelidad sin ambigüedades. La expulsión también tuvo un efecto disciplinador en otras minorías, especialmente entre los musulmanes sometidos en Granada, que pronto se enfrentarían a una política similar de acoso, bautismo forzoso y vigilancia inquisitorial. La maquinaria que había perseguido a los conversos se reorientaba gradualmente hacia los moriscos. La persecución de los moriscos. Tras la expulsión de los judíos y la intensificación del control sobre los conversos, la siguiente gran minoría que entró en el horizonte de la Inquisición fueron los moriscos, musulmanes que, tras la conquista de Granada en 1492, permanecieron en la península bajo condiciones pactadas y, más tarde, fueron obligados a convertirse al cristianismo. Su historia dentro del Santo Oficio estuvo marcada por un ciclo de promesas incumplidas, tensiones culturales profundas, sospechas de traición interna y una vigilancia progresivamente más severa que transformó la vida cotidiana de cientos de miles de personas. Al finalizar la Guerra de Granada, los reyes católicos habían firmado las capitulaciones de Santa Fe y los acuerdos posteriores con el último sultán nazarí, Boabdil. Estos pactos garantizaban que los musulmanes granadinos conservarían sus costumbres, sus templos, sus estructuras sociales y su libertad religiosa. En teoría, no serían obligados a convertirse y sus comunidades podrían adaptarse pacíficamente al nuevo dominio cristiano. Sin embargo, estas promesas duraron poco. La presión de sectores eclesiásticos, la desconfianza hacia una población numerosa y culturalmente cohesionada, y el clima de triunfo espiritual tras la caída de Granada
alimentaron la idea de que la presencia de musulmanes practicantes era incompatible con la unidad religiosa del reino. La figura clave en esta transformación fue el arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros, quien a partir de 1499 impulsó una política agresiva de conversiones en el reino de Granada. Sus métodos contrastaban con los del arzobispo Hernando de Talavera. Partidario de la evangelización gradual, Cisneros ordenó bautismos forzosos, confiscó libros en árabe, destruyó manuscritos religiosos y trató de imponer un modelo de cristianización inmediata. El resultado fue una explosión social, la rebelión de las Alpujarras en 1499, un levantamiento masivo que involucró a miles de musulmanes granadinos hartos de las presiones culturales y religiosas. Tras sofocar la rebelión, la corona reinterpretó las capitulaciones y declaró inválidas muchas de sus garantías. En 1502, Fernando e Isabel decretaron que todos los musulmanes de Castilla debían elegir entre el bautismo y el exilio. Pero el exilio era una opción prácticamente imposible. No existían rutas seguras y los puertos no permitían salidas en masa. Así, en pocos meses, toda la población musulmana castellana se convirtió legalmente en cristianos nuevos de moros, es decir, moriscos. En Aragón y Valencia, el proceso sería más gradual, pero no menos inevitable. En 1526, Carlos Penilime decretó el bautismo obligatorio en esos territorios también. Con los musulmanes convertidos por la fuerza, la Inquisición asumió un nuevo rol: vigilar la sinceridad de esas conversiones y detectar cualquier indicio de que los moriscos seguían practicando el Islam en secreto. El tribunal, que había afinado sus métodos durante décadas de investigaciones sobre conversos judíos, aplicó ahora la misma lógica a esta comunidad. Sin embargo, la situación era distinta. A diferencia de los conversos judíos, que provenían de familias integradas durante generaciones en la sociedad cristiana, los moriscos conservaban una identidad cultural, lingüística y religiosa profundamente arraigada. Muchos vivían en comunidades cohesivas, hablaban árabe o aljamiado y mantenían tradiciones que marcaban una clara diferencia con la población cristiana vieja. La Inquisición interpretó esa diferencia como evidencia de deslealtad. Se prohibió hablar árabe, usar ropas tradicionales, practicar rituales de purificación, celebrar bodas según costumbres ancestrales o mantener baños públicos. Cualquier práctica asociada a la cultura islámica era examinada como posible signo de herejía. La vigilancia se extendió a los gestos cotidianos: evitar el consumo de cerdo, bañarse los viernes, recitar plegarias en voz baja o reunirse de manera discreta podían motivar denuncias. Se elaboraron listas de conductas sospechosas, similares a las utilizadas contra los conversos judíos, y se ordenaron visitas periódicas para registrar casas y aldeas. El sistema de espionaje local desempeñó un papel fundamental. Vecinos cristianos, motivados por prejuicios, recompensas económicas o rivalidades personales, denunciaban a moriscos por prácticas menores. La Inquisición recibía un flujo constante de acusaciones que reforzaba su percepción de que el Islam clandestino persistía bajo las conversiones. En muchos casos, los testimonios eran vagos o contradictorios, pero la lógica procesal del Santo Oficio privilegiaba los indicios sobre la evidencia material. Un morisco podía ser detenido y procesado por la mera sospecha de mantener costumbres culturales heredadas. La presión inquisitorial se intensificó en Aragón y Valencia, donde los moriscos constituían una parte importante de la población rural y formaban comunidades relativamente independientes. Los señores locales dependían de su mano de obra agrícola y se oponían a una persecución demasiado severa, lo que produjo tensiones entre la Inquisición y la nobleza. Aún así, el tribunal avanzó, procesando a cientos de moriscos por mahometismo encubierto. Se registran casos en los que familias enteras fueron juzgadas por oraciones dichas al amanecer, visitas a curanderos musulmanes o posesión de textos en aljamiado. A mediados del siglo XVI, la situación adquirió un carácter geopolítico. La creciente presencia del Imperio Otomano en el Mediterráneo y las incursiones de piratas berberiscos alimentaron el temor de que los moriscos actuaran como quinta columna interna. La Inquisición reforzó esta idea en sus informes. Sostenía que los moriscos mantenían vínculos secretos con el Islam exterior y que su lealtad al rey era dudosa.
Aunque pocas pruebas apoyaban estas afirmaciones, la insistencia repetida del Santo Oficio contribuyó a la percepción de que la población morisca era una amenaza estratégica para la seguridad del reino. La tensión llegó al límite con la segunda rebelión de las Alpujarras en 1568, un conflicto sangriento que involucró a miles de moriscos granadinos. La represión fue brutal, se dispersó a la población rebelde, se prohibió cualquier vestigio de tradición islámica y se obligó a los supervivientes a integrarse en pueblos cristianos de otras regiones. La Inquisición desempeñó un papel esencial en esta fase, investigando a quienes habían participado o simpatizado con la rebelión e imponiendo penas severas que incluían confiscaciones, encarcelamientos y sentencias ejemplares. El conflicto, sin embargo, no apagó las sospechas. A lo largo de las décadas siguientes, la Inquisición continuó documentando supuestas prácticas islámicas ocultas, mientras que sectores influyentes de la corte defendían la expulsión definitiva. Bajo el reinado de Felipe III y con el apoyo decidido de figuras como el duque de Lerma, esa idea se impuso finalmente. Entre 1609 y 1614, los moriscos fueron expulsados de todos los territorios españoles en una operación masiva que afectó a más de 300.000 personas. Aunque la expulsión fue una decisión política y no un acto directo del Santo Oficio, la Inquisición había alimentado durante décadas el discurso que la justificó, el de una población que jamás se había integrado plenamente y que representaba una amenaza constante. La censura y el control intelectual. A comienzos del siglo XVI, mientras la Inquisición consolidaba su autoridad sobre conversos y moriscos, una nueva amenaza se vislumbraba para el orden religioso y político: las ideas. La expansión del humanismo, la irrupción de la imprenta, la llegada de textos científicos, filosóficos y teológicos desde toda Europa, y finalmente la fractura de la cristiandad a causa de la Reforma protestante, provocaron un escenario donde el poder ya no dependía únicamente de controlar cuerpos y conductas, sino también de vigilar pensamientos, lecturas y discursos. En ese contexto, el Santo Oficio se transformó en un aparato de censura estructurado, meticuloso y omnipresente. El punto de inflexión fue la invención de la imprenta, que multiplicó la capacidad de difusión del conocimiento. Entre 1470 y 1530, miles de nuevos libros circularon por la península: tratados médicos, obras clásicas, textos jurídicos, sermones, Biblias en latín e incluso en lenguas vernáculas. La tecnología permitía producir copias rápidas y baratas, lo que reducía la dependencia de los scriptoria monásticos y abría el mercado de ideas a lectores diversos. La Iglesia, acostumbrada a un flujo controlado de manuscritos, vio con alarma la llegada masiva de textos cuya ortodoxia no siempre podía garantizarse. En España, esta preocupación adquirió una intensidad particular tras 1517, cuando Martín Lutero inició la Reforma protestante y Europa comenzó a fracturarse en términos teológicos. La Inquisición española reaccionó rápidamente. En 1521, apenas 4 años después de las 95 tesis, se prohibieron los escritos de Lutero en todos los reinos hispánicos. Pero la respuesta no se limitó a censurar al reformador alemán. El Santo Oficio elaboró un marco institucional para vigilar la circulación de ideas. Ese sistema cristalizó en un instrumento central del control intelectual: el Índice de Libros Prohibidos. El primer índice oficial español apareció en 1551 y se amplió en 1559 bajo el inquisidor general Fernando de Valdés. A diferencia de otros índices europeos, el español fue especialmente riguroso. No solo prohibía obras heréticas o protestantes, sino también textos humanistas, científicos y filosóficos cuya interpretación podía alejarse de la ortodoxia. Entre los autores censurados se encontraban Erasmo de Róterdam, cuya influencia había sido inmensa en la península en décadas anteriores; Copérnico, cuya teoría heliocéntrica se consideraba incompatible con determinadas lecturas bíblicas; y Giordano Bruno, cuya cosmología infinita desafiaba el orden teológico tradicional. El funcionamiento del sistema era complejo. El Santo Oficio contaba con censores especializados, teólogos y juristas encargados de revisar libros antes de su publicación o importación.
Estos expertos analizaban cada página, buscaban afirmaciones ambiguas, pasajes peligrosos o argumentos que pudieran conducir a interpretaciones doctrinalmente incorrectas. Si detectaban problemas, el texto podía ser prohibido, mutilado o corregido. Se introducían tachaduras, advertencias marginales, ediciones expurgadas o advertencias al lector. Nada escapaba a la vigilancia: sermones, catecismos, poemas, tratados médicos, manuales de navegación, obras jurídicas e incluso literatura recreativa. La imprenta quedó sometida a un doble control: el licenciamiento previo, que obligaba a los impresores a solicitar autorización para publicar, y la revisión posterior, que permitía al Santo Oficio confiscar ediciones ya distribuidas. Las bibliotecas privadas también eran objeto de inspección. Agentes inquisitoriales realizaban visitas para registrar los anaqueles de nobles, clérigos, comerciantes o profesores universitarios, buscando ejemplares prohibidos. La posesión de ciertos libros no siempre implicaba herejía, pero sí sospecha. En muchos casos, los propietarios se apresuraban a entregar voluntariamente los volúmenes para evitar un proceso formal. La censura afectó profundamente al mundo universitario. Salamanca, Alcalá, Valladolid y otras instituciones se vieron obligadas a adaptar sus programas de estudio a las listas de libros permitidos. Determinadas obras de astronomía, medicina o filosofía solo podían enseñarse con cautela, y algunos profesores fueron investigados por utilizar textos sospechosos. La difusión de ideas renacentistas se ralentizó, y España, que en el siglo XV había sido un centro destacado del humanismo erasmista, comenzó a aislarse intelectualmente de Europa. El índice no fue un catálogo estable. Se revisó y amplió repetidamente a lo largo de los siglos XVI y XVII. Nuevos movimientos místicos, corrientes alumbradas, tratados sobre espiritualidad individual, obras heterodoxas y traducciones bíblicas en lenguas vernáculas fueron añadidos. En muchos casos, el Santo Oficio no solo prohibía libros, sino también manuscritos que circulaban de forma privada. Obras místicas difundidas en conventos femeninos, por ejemplo, fueron supervisadas cuidadosamente, pues la Inquisición temía que una espiritualidad demasiado autónoma pudiera desembocar en desviaciones doctrinales o en fenómenos como los alumbrados. La vigilancia intelectual no se limitó a libros, también abarcó predicadores, teólogos y profesores. Los sermones eran monitoreados, especialmente en momentos de tensión política o religiosa. Los predicadores que proponían interpretaciones originales o excesivamente emotivas podían ser investigados. La Inquisición vigiló de cerca a los iluministas, movimientos místicos que defendían la comunicación directa con Dios y que rechazaban mediaciones eclesiásticas. En este punto, la figura del fraile o la monja visionaria se convirtió en objeto de sospecha. La frontera entre la mística aceptada y la herejía era difusa, y la Inquisición la definía caso por caso. Una dimensión menos evidente del control intelectual fue el control sobre la memoria. El Santo Oficio exigía que los condenados por herejía llevasen sanbenitos colgados en iglesias o plazas, donde permanecían durante años. Los sanbenitos no solo castigaban al individuo, funcionaban como recordatorios públicos, advertencias permanentes sobre quién había desviado su pensamiento, su fe o su conducta. En ese sentido, la censura no solo actuaba sobre los libros, también moldeaba el recuerdo colectivo. Pese a su rigor, el sistema inquisitorial de censura nunca logró controlar completamente la circulación de ideas. Contrabandistas, estudiantes, diplomáticos, mercaderes y marineros introducían en España libros prohibidos desde Francia, Italia o los Países Bajos. Algunas obras se copiaban a mano en secreto, circulaban entre círculos de eruditos o quedaban ocultas en bibliotecas privadas. Aún así, el clima de vigilancia constante generó autocensura y moderación intelectual. Muchos autores evitaban desarrollar teorías arriesgadas, y algunos científicos preferían publicar en el extranjero para evitar el escrutinio inquisitorial. La Inquisición en América. La expansión del Imperio Español hacia América en el siglo XVI planteó un desafío completamente nuevo para la Inquisición. En la península, el Santo Oficio había perfeccionado su maquinaria para vigilar a conversos, moriscos, místicos y lectores sospechosos. Pero el Nuevo Mundo era un espacio distinto, vasto, diverso, culturalmente fragmentado y con estructuras religiosas que no se parecían en nada al judaísmo, al islam o a las herejías europeas.
Allí convivían poblaciones indígenas con tradiciones milenarias, comunidades africanas traídas por la fuerza en el comercio esclavista, colonos españoles de distintos orígenes, funcionarios civiles, clérigos, comerciantes, mestizos, criollos y viajeros provenientes de los más diversos rincones del mundo. Ese mosaico exigía que la Inquisición adaptara sus métodos, su jurisdicción y su lógica de vigilancia. A diferencia de lo que suele imaginarse, la Inquisición no se implantó directamente en América desde los primeros años de la conquista. Existían limitaciones jurídicas claras. Los pueblos indígenas, considerados neófitos recién evangelizados, quedaban exentos del tribunal. Sus prácticas religiosas debían ser corregidas por medios pastorales, no inquisitoriales. La Inquisición, tal como funcionaba en España, no podía procesar legalmente a los indígenas por herejía. Este vacío fue ocupado en parte por los propios misioneros franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, quienes dirigieron campañas contra los cultos prehispánicos, la idolatría y los sincretismos, pero sin las formalidades del Santo Oficio. La presencia inquisitorial comenzó de manera indirecta a través de los visitadores episcopales y los tribunales diocesanos que los obispos establecieron en Nueva España y el Perú. En las primeras décadas, estos tribunales se ocuparon de investigar y castigar casos de superstición, bigamia, blasfemia o prácticas religiosas consideradas paganas. Sin embargo, su autoridad era limitada y carecía del peso institucional del Santo Oficio español. Pronto surgió la necesidad de crear tribunales formales que respondieran directamente a la Suprema. El primer paso oficial se dio en 1569, cuando Felipe II ordenó la creación de tribunales inquisitoriales plenamente constituidos en América. Estos no actuarían sobre indígenas, pero sí sobre españoles, criollos, mestizos, africanos y extranjeros que residieran en los territorios coloniales. El objetivo era impedir la entrada de ideas protestantes, vigilar a conversos que pudieran haber llegado clandestinamente, controlar prácticas mágicas y frenar la difusión de libros prohibidos. Las sedes principales se establecieron en Ciudad de México, Lima y Cartagena de Indias, cada una con jurisdicción sobre amplias regiones del continente. Fundado formalmente en 1571, el Tribunal de la Ciudad de México se convirtió en la sede inquisitorial más influyente del continente. Su misión principal era vigilar a la población española y criolla, aunque también procesó a africanos esclavizados y a libertos, a menudo acusados de brujería o prácticas mágicas. Una de las primeras preocupaciones fue la entrada clandestina de protestantes, especialmente comerciantes y marineros ingleses, flamencos o franceses que llegaban a los puertos del Golfo de México. El tribunal investigó numerosos casos de marineros que predicaban doctrinas luteranas o calvinistas entre los colonos. Sin embargo, su labor no se limitó al protestantismo. El tribunal investigó también a criptojudíos, descendientes de conversos que habían emigrado para escapar de la Inquisición peninsular. El caso más emblemático fue el de Luis de Carvajal el Mozo y su familia, procesados en 1596 por practicar rituales judaicos en secreto. Sus confesiones, obtenidas bajo tormento, revelaron una red de practicantes que se extendía por el virreinato, aunque en muchos casos las sospechas se basaban en rumores o rivalidades comerciales. El tribunal también vigiló la bigamia, un delito frecuente entre colonos que se movían de una región a otra sin romper vínculos matrimoniales previos. Igualmente procesó a personas acusadas de blasfemia, hechicería o superstición, prácticas que mezclaban tradiciones indígenas, africanas y europeas en formas híbridas que desconcertaban al Santo Oficio. Fundado en 1570, el Tribunal de Lima tenía jurisdicción sobre el vasto territorio del Virreinato del Perú, que incluía regiones desde las altas cordilleras hasta la Amazonía. Su labor se centró inicialmente en perseguir a españoles acusados de idolatría indígena, pero rápidamente sus esfuerzos se orientaron hacia los alumbrados, místicos heterodoxos, criptojudíos y, especialmente, hacia la censura de libros que entraban por los puertos de Callao y Arica. Uno de los procesos más célebres fue el de Francisco de la Cruz, un fraile dominico acusado en 1578 de difundir ideas apocalípticas y profecías milenaristas. Su caso reflejó el temor de la Inquisición a movimientos espirituales que cuestionaran la autoridad eclesiástica.
El tribunal limeño también procesó a numerosos esclavos africanos y afrodescendientes acusados de brujería o rituales prohibidos. Muchos testigos describían ceremonias nocturnas, danzas o curaciones que combinaban elementos africanos con influencias indígenas, interpretadas por los inquisidores como pactos demoníacos. Establecido en 1610, el Tribunal de Cartagena se enfocó principalmente en la persecución del criptojudaísmo debido a la intensa actividad comercial del Caribe y la presencia de mercaderes portugueses descendientes de conversos. Cartagena, como puerto clave, era un punto estratégico para frenar la entrada de ideas protestantes y el contrabando de libros. Este tribunal adquirió notoriedad por la persecución de africanos y afrodescendientes practicantes de religiones sincréticas. Muchos fueron acusados de hechicería, posesión demoníaca o pactos con fuerzas malignas. A diferencia de México o Lima, Cartagena desarrolló una maquinaria específica para interrogar a esclavos y libertos. Aunque la Inquisición americana no tenía jurisdicción sobre indígenas, su presencia afectó profundamente el desarrollo religioso del continente. Los misioneros actuaban como una especie de inquisición pastoral. Destruían templos prehispánicos, confiscaban ídolos, castigaban prácticas rituales y vigilaban a quienes se resistían a abandonar sus tradiciones. El Santo Oficio supervisaba indirectamente estos procesos, y cuando se trataba de mestizos o españoles implicados en rituales indígenas, intervenía con severidad. El control intelectual fue igualmente estricto. Los puertos americanos quedaron sometidos a un control riguroso de libros, evitando la entrada de obras protestantes o científicas consideradas peligrosas. Universidades como la de México o la de San Marcos en Lima debían ceñirse a los programas aprobados por la Suprema. El tribunal actuaba con especial dureza ante textos que cuestionaran la autoridad eclesiástica, la moral cristiana o la legitimidad de la conquista. La Inquisición americana, pese a ser una adaptación del modelo europeo, mantuvo la misma mezcla de burocracia, secreto procesal, coerción y teatralidad. Sus autos de fe, aunque menos espectaculares que los peninsulares, tuvieron un fuerte impacto social, especialmente en México y Lima, donde miles de asistentes observaban las lecturas de sentencias y las penitencias públicas. A través de estos tribunales, el Santo Oficio extendió su influencia a lo largo de todo el continente, adaptándose a nuevas realidades sin renunciar a sus principios fundamentales. Casos famosos y polémicos. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la Inquisición española acumuló miles de procesos, muchos de ellos rutinarios, otros profundamente complejos y algunos tan notorios que quedaron grabados en la memoria histórica. Estos casos no solo revelan la severidad del Santo Oficio, sino también las tensiones intelectuales, religiosas y sociales que atravesaban el reino. Cada proceso emblemático funciona como una ventana hacia una época en la que la ortodoxia era vigilada con un rigor absoluto, y cualquier desvío podía desencadenar investigaciones prolongadas, denuncias masivas y autos de fe de enorme repercusión pública. Entre todos estos casos, uno de los más emblemáticos fue el de Fray Luis de León, figura central del humanismo español. Nacido en 1527 y miembro de la Orden de los Agustinos, se destacó por su erudición en lenguas clásicas y bíblicas. Su capacidad para trabajar directamente con el hebreo y el griego le permitió cuestionar traducciones latinas tradicionales, particularmente de la Vulgata, algo que despertó recelos entre colegas más conservadores. En 1572, tras disputas académicas dentro de la Universidad de Salamanca, fue denunciado ante la Inquisición. Los cargos se centraron en su traducción del Cantar de los Cantares al castellano y en ciertas afirmaciones doctrinales consideradas demasiado audaces. Aunque el caso tenía un trasfondo académico y político evidente, el Santo Oficio lo tomó como ejemplo de los riesgos de la interpretación bíblica independiente. Fray Luis fue encarcelado durante casi 5 años y, aunque finalmente absuelto, su proceso se convirtió en símbolo de la tensión entre el humanismo intelectual y la rigidez dogmática de la época. Otro caso célebre, aún más complejo por su dimensión eclesiástica, fue el del arzobispo Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo y una de las figuras más influyentes del siglo XVI. Carranza había participado en el Concilio de Trento y era reconocido por su vasto conocimiento teológico.
Sin embargo, sus escritos catequéticos llamaron la atención de sectores temerosos de cualquier desviación doctrinal. Se le acusó de contener ideas próximas al protestantismo, una acusación gravísima para la figura eclesiástica más alta del reino. El proceso de Carranza fue excepcionalmente extenso y tenso. Comenzó en 1559 y duró casi 2 décadas, involucrando no solo a la Inquisición española, sino también al Vaticano. Pasó años recluido y sometido a interrogatorios interminables. El caso reveló una lucha profunda entre la monarquía española, que veía al arzobispo con sospecha, y Roma, que temía un excesivo poder inquisitorial. Carranza terminó siendo condenado a una pena leve en 1576, pero murió pocos meses después. Su caso quedó como uno de los procesos más polémicos de toda la historia del Santo Oficio. Junto a las figuras académicas y eclesiásticas, el Santo Oficio también intervino en procesos que tocaron el mundo de las creencias populares. Destacan los casos relacionados con la brujería, fenómeno que adquirió dimensiones diferentes en España respecto a Europa. Mientras en lugares como Alemania, Suiza o Escocia se produjeron cazas de brujas masivas, en España la Inquisición adoptó, sorprendentemente, una postura más escéptica hacia los supuestos pactos demoníacos. Sin embargo, hubo excepciones notables, como el célebre proceso de las brujas de Zugarramurdi en Navarra. En 1610, tras rumores extendidos en el Valle del Baztán sobre aquelarres nocturnos, pactos con el diablo y reuniones en cuevas, el Santo Oficio inició una investigación que involucró a más de 200 personas. Decenas fueron detenidas y sometidas a interrogatorios, y algunos confesaron bajo coacción haber participado en rituales satánicos. El caso culminó con un gran auto de fe en Logroño, donde 11 personas fueron ejecutadas. Sin embargo, este proceso provocó un debate interno dentro de la Inquisición. El inquisidor Alonso de Salazar Frías realizó una investigación posterior y concluyó que muchas acusaciones eran fruto de histeria colectiva, rencillas personales y sugestión. Este informe tuvo un impacto profundo. Desde entonces, la Inquisición evitó persecutorias masivas de brujería y se mostró más inclinada a considerar la superstición como ignorancia antes que como herejía organizada. Aunque el auto de fe de Logroño quedó como un episodio siniestro, también simbolizó un giro institucional hacia el escepticismo en materia de brujería. Otro conjunto de procesos notorios fueron los dirigidos contra los alumbrados o iluministas, movimientos místicos que surgieron en Castilla y Andalucía durante el siglo XVI. Los alumbrados defendían la posibilidad de un contacto directo e íntimo con Dios, sin necesidad de intermediación sacramental ni de prácticas rituales formales. Su énfasis en la iluminación interior y en la pasividad espiritual fue interpretado por la Inquisición como un desafío directo a la autoridad eclesiástica. Figuras como Isabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz fueron arrestadas y juzgadas, y el movimiento fue perseguido con dureza. La Inquisición temía que la exaltación mística desembocara en desórdenes doctrinales, especialmente en una época marcada por el temor al protestantismo. En varios casos, los alumbrados fueron acusados de incitar conductas inmorales, de rechazar la obediencia eclesiástica o de reinterpretar sacramentos esenciales. El Santo Oficio también se enfrentó a corrientes intelectuales más discretas, como los erasmistas. Erasmo de Róterdam había gozado de una enorme popularidad en España en las primeras décadas del siglo XVI, pero tras la Contrarreforma sus obras comenzaron a considerarse peligrosas. Intelectuales como Juan de Vergara, Bernardino Tobar y Alonso de Valdés fueron investigados por difundir ideas erasmistas que la Inquisición veía como un tránsito difuso hacia posiciones protestantes. Aunque muchos de ellos no fueron condenados severamente, el ambiente de sospecha y vigilancia inhibió el desarrollo humanista en universidades y círculos académicos. Los procesos contra médicos, curanderos, astrólogos y hechiceros ocuparon también un lugar significativo dentro del archivo inquisitorial. La medicina tradicional coexistía con prácticas supersticiosas que incluían amuletos, conjuros y diagnósticos astrológicos. El Santo Oficio distinguía entre la medicina aceptada, basada en la tradición galénica, y las prácticas consideradas mágicas. En ocasiones, médicos judíos conversos fueron acusados de usar procedimientos hechiceriles.
combinándose la sospecha religiosa con rivalidades profesionales. Cada uno de estos casos revela cómo la Inquisición se convirtió en un espejo de los temores de la sociedad: miedo al error doctrinal, al desorden espiritual, a la disidencia intelectual, a la subversión cultural o a la influencia extranjera. Pero también muestran los límites del tribunal y sus tensiones internas, la resistencia de determinados inquisidores al fanatismo popular, la intervención de Roma en algunos procesos, la influencia del rey sobre casos específicos y la presión constante de sectores sociales que buscaban usar la Inquisición para fines personales. La decadencia del poder inquisitorial, siglos XVII a XVIII. A comienzos del siglo XVII, la Inquisición española seguía siendo una institución temida, respetada y estrechamente vinculada a la identidad política y religiosa del imperio. Sus autos de fe seguían convocando multitudes, sus tribunales mantenían una red activa en la península y en América, y su capacidad de intervenir en disputas locales, casos morales y censura intelectual parecía intacta. Sin embargo, bajo esa superficie de autoridad consolidada comenzaron a aflorar grietas profundas. Los cambios sociales, culturales, económicos y filosóficos que transformaron Europa en los siglos XVII y XVIII impactaron de lleno en el Santo Oficio, provocando una decadencia lenta, irregular y cargada de tensiones. La institución no desapareció de inmediato, de hecho, sobrevivió hasta el siglo XIX, pero su influencia se erosionó de manera progresiva e irreversible. Uno de los factores decisivos en este declive fue el cambio en el clima intelectual europeo. La Contrarreforma había reforzado la ortodoxia católica en la primera mitad del siglo XVII, pero a partir de 1650 nuevas corrientes filosóficas comenzaron a penetrar en los círculos intelectuales. El racionalismo cartesiano, la ciencia experimental, el escepticismo moderado y las primeras luces del pensamiento ilustrado. Estos cambios no destruyeron de inmediato la autoridad religiosa, pero sí la relativizaron, desplazando el eje del conocimiento desde la teología hacia la razón, la observación y la crítica. La Inquisición percibió este cambio y trató de contenerlo mediante nuevas formas de censura, pero sus métodos empezaron a parecer obsoletos incluso para sectores dentro del clero. Los censores seguían prohibiendo libros, pero los textos filosóficos y científicos circulaban de manera creciente a través de redes clandestinas, ediciones piratas o importaciones discretas. La lectura privada, difícil de controlar, se convirtió en un acto silencioso de resistencia. Autores como Descartes, Locke o Montesquieu ingresaron en España por vías informales y, pese a las prohibiciones, comenzaron a influir en nobles, magistrados, funcionarios y catedráticos. Esta penetración no significaba un desafío directo a la fe, pero sí reducía la capacidad del Santo Oficio para controlar la vida intelectual. Al mismo tiempo, el Santo Oficio enfrentó cambios en la estructura del poder monárquico. La muerte de Felipe II en 1598 marcó el final del periodo en que la monarquía veía a la Inquisición como una herramienta indispensable para su política unificadora. Con los Austrias menores, especialmente Felipe IV y Carlos II, el tribunal mantuvo importancia, pero comenzó a chocar con un aparato estatal cada vez más interesado en centralizar la administración sin interferencias de instituciones eclesiásticas autónomas. La Suprema seguía siendo poderosa, pero su influencia se estancó. Los Borbones, llegados con Felipe V tras la Guerra de Sucesión, aceleraron este proceso. Influenciados por modelos administrativos franceses, buscaban modernizar el Estado mediante reformas fiscales, militares y educativas. Aunque Felipe V no disolvió la Inquisición, comenzó a limitar su margen de acción, dando prioridad a sus propios consejos reales. La institución, que había sido un instrumento clave en la construcción del poder de los reyes católicos, comenzó a parecer un obstáculo para la centralización borbónica. La situación se agravó por el declive económico y demográfico de España. La expulsión de los moriscos, la caída de la producción agrícola, la crisis de la plata americana y la competencia comercial internacional sumieron a la península en una decadencia prolongada. La Inquisición, que dependía en parte de la confiscación de bienes y de las multas impuestas a los condenados, vio debilitadas sus fuentes de ingresos. Muchos tribunales locales comenzaron a operar con presupuestos reducidos, deterioro material y menor personal.
La maquinaria procesal, antes temida por su eficiencia, empezó a mostrar signos de desgaste. A mediados del siglo XVII, el Santo Oficio también sufrió un cambio en el perfil de los acusados. Los grandes procesos por judaísmo o protestantismo habían disminuido y los casos que llenaban ahora los tribunales eran por delitos menores como blasfemia, proposiciones heréticas, bigamia, superstición o faltas morales. Aunque estos procesos seguían teniendo impacto social, no poseían el peso político o doctrinal de las causas del siglo anterior. La Inquisición se convirtió cada vez más en un tribunal de corrección de costumbres que en un árbitro de la fe. Este cambio restó prestigio a la institución. Uno de los golpes más significativos a su autoridad vino del caso del beato Fray Benito Jerónimo Feijoo, monje benedictino y uno de los primeros pensadores ilustrados españoles. Sus ensayos racionalistas, críticos con las supersticiones populares, fueron atacados por sectores conservadores, pero la Inquisición evitó procesarlo formalmente. Este episodio evidenció una realidad nueva. Perseguir ideas moderadas y razonadas podía generar rechazo social y dañar la imagen del Santo Oficio. La institución comenzó a actuar con mayor cautela, consciente de que la opinión pública culta ya no aceptaba sin cuestionamientos su autoridad intelectual. Otros casos revelaron tensiones aún más profundas. En 1766, durante el motín de Esquilache, corrió el rumor de que la Inquisición apoyaba al pueblo contra las reformas borbónicas. Sin embargo, la institución se mantuvo al margen, demostrando que había perdido capacidad de intervenir decisivamente en los conflictos sociales. En 1767, cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, una de las órdenes más poderosas e influyentes del mundo católico, la Inquisición no pudo evitarlo ni interferir. Estos episodios marcaron un claro indicio de su pérdida de influencia política. El golpe definitivo vino con las reformas ilustradas de Carlos III y Carlos IV. La monarquía impulsó juntas de investigación, academias científicas, universidades renovadas y nuevas políticas educativas que buscaban reemplazar el control teológico por un enfoque más racional. Las ciencias naturales, la medicina moderna, la economía política y la filosofía empezaron a ocupar espacios que antes habían sido terreno exclusivo de la teología. La Inquisición intentó adaptarse, pero sus mecanismos eran incompatibles con el espíritu crítico del siglo XVIII. El tribunal entró en una fase de parálisis funcional. Sus procesos disminuyeron en número, sus sentencias se volvieron menos severas y los autos de fe casi desaparecieron como eventos públicos. Las hogueras, símbolo extremo del poder inquisitorial, prácticamente dejaron de utilizarse. En lugar de grandes persecuciones, el Santo Oficio se dedicó a casos puntuales de proposiciones heréticas, delitos morales o censuras literarias cada vez más cuestionadas por la sociedad. La Inquisición seguía existiendo, pero ahora era un órgano anacrónico en un mundo que avanzaba hacia nuevas formas de autoridad. Su decadencia coincidió con el surgimiento de una monarquía cada vez más secularizada y con la llegada de la filosofía política que cuestionaba la legitimidad de castigos por motivos religiosos y que llevó a un persistente desvanecimiento de la institución, que prácticamente quedó desarticulada hasta la Revolución Francesa, cuando, al caer las monarquías, el poder eclesiástico perdería la mayor parte de su poder.